Hace algunos años trabajé en una gasolinera ubicada en una carretera remota, lejos de cualquier ciudad o pueblo grande. Era el único lugar abierto en un tramo de más de 30 kilómetros, y debido a su ubicación, casi siempre estaba desierto por la noche. Esa soledad nocturna me relajaba. Pasaba las horas leyendo, escuchando música o viendo el cielo estrellado. Pero hubo una noche que cambió por completo mi percepción de aquel lugar. Eran cerca de las 2:45 de la mañana cuando llegó un coche a toda velocidad. Era un sedán gris, bastante maltratado, con el capó abullado y los faros parpadeando. Se detuvo bruscamente junto al surtidor más cercano a la tienda. Desde mi lugar, vi al conductor bajar. Era un hombre joven, de unos 30 años, con la camisa desgarrada y manchas de sangre en el rostro. Caminó hacia mí tambaleándose, mirando constantemente por encima de su hombro como si algo lo estuviera persiguiendo. «Por favor, necesito gasolina». «Rápido», dijo con un tono desesperado. No suelo discutir con clientes, pero su aspecto me dejó perplejo. «¿Está bien? ¿Quiere que llame a alguien?» «No hay tiempo. Llena el tanque y cierra todo». «No sabes lo que hay allá afuera», dijo, señalando hacia la carretera. Sin decir más, tomé la manguera y comencé a llenar el tanque mientras él regresaba al coche. Dentro del auto, lo vi agitado, apretando el volante con fuerza. De repente, apagó los faros y se encorvó, como si intentara ocultarse. «¿Qué está pasando?», le grité desde mi posición, pero él no respondió. Entonces lo escuché. Un sonido que venía de la carretera, como un murmullo constante, acompañado de algo más pesado, un golpeteo rítmico contra el pavimento. Miré hacia la oscuridad y vi algo que me hizo dudar de mis propios ojos. Una figura alta y delgada se acercaba por la carretera. Medía más de 2 metros y tenía una silueta retorcida, como si sus extremidades fueran más largas de lo que deberían ser. No caminaba, pero avanzaba rápidamente, como si se deslizara por el suelo. Sus ojos eran 2 puntos brillantes, como linternas blancas, y su boca, una línea torcida que parecía sonreír. «Apúrate», gritó el hombre desde el coche. Pero no podía moverme. Estaba paralizado, mirando cómo aquella cosa se acercaba cada vez más. Su movimiento era antinatural, casi como si las leyes del mundo no aplicaran para él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo bajo una de las luces del surtidor. Por un momento, pensé que la luz lo haría retroceder, pero fue al revés. La lámpara parpadeó 2 veces y luego se apagó por completo, dejando todo en penumbras. El hombre en el coche comenzó a tocar la bocina frenéticamente, y eso pareció atraer a la criatura. La figura se giró lentamente hacia el coche, como si hasta entonces no lo hubiera notado. «Suelta la manguera y corre». Solté la manguera de inmediato y corrí hacia la tienda. Desde la ventana, vi cómo la figura se acercaba al sedán. La criatura levantó un brazo largo y delgado, y lo posó sobre el capó del coche. Inmediatamente, el motor se apagó, y el conductor comenzó a gritar. Quise ayudarlo, pero mi cuerpo no respondía. Lo único que pude hacer fue observar mientras la figura abría la puerta del coche y lo sacaba de adentro como si no pesara nada. El hombre seguía gritando, pero su voz se apagó de repente, como si alguien hubiera presionado un interruptor. La figura lo tomó con ambas manos y desapareció con él en la oscuridad, dejando el auto vacío junto al surtidor. Minutos después, las luces volvieron a encenderse, y el lugar quedó en completo silencio. No llamé a la policía ni intenté reportar lo que vi. Sabía que nadie me creería. Esa fue la última vez que trabajé en la gasolinera. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria en la noche, evito mirar hacia las sombras, porque sé que algo podría estar allí, observando, esperando. Trabajaba en una pequeña gasolinera en las afueras de la ciudad. No era el mejor empleo del mundo, pero pagaba las cuentas. El turno de medianoche, aunque solitario,
Tenía sus ventajas: pocos clientes, tiempo para leer y una calma inquietante que, con el tiempo, llegué a apreciar. Todo cambió una noche de invierno. El aire estaba gélido, y la niebla envolvía todo a mi alrededor como una manta opresiva. La gasolinera estaba vacía, como siempre a esas horas. Los surtidores apenas se distinguían a través de la neblina, y la única luz provenía del parpadeante letrero de abierto. Estaba detrás del mostrador, leyendo un libro, cuando escuché el suave tintineo de la campanilla de la puerta. Levanté la vista, esperando ver a algún cliente, pero la puerta estaba cerrada. No había nadie. «Hola», dije en voz alta, aunque sabía que probablemente era el viento. El silencio fue mi única respuesta. Volví al libro, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Pero entonces, la campanilla sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Miré hacia la puerta, y nuevamente, no había nadie. Decidí salir a revisar. Afuera, el aire era tan frío que me dolían los pulmones al respirar. Caminé alrededor de la gasolinera, pero no vi nada fuera de lo común. La carretera estaba desierta, y la niebla hacía que todo pareciera más cercano y sofocante. Cuando regresé al interior, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Sobre el mostrador había una llave oxidada. Era grande, antigua, como algo sacado de un museo. No había manera de que esa llave estuviera ahí antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí guardarla en un cajón, tratando de convencerme de que alguien debió haberla dejado antes y yo simplemente no la había notado. Minutos después, el teléfono de la gasolinera sonó. Era un sonido agudo y discordante que resonó en el silencio, haciéndome saltar. Contesté con una voz temblorosa. «Hola». Del otro lado, solo había estática. Luego, una voz, apenas un susurro: «¿Por qué la tomaste?». Colgué de inmediato, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Miré hacia el cajón donde había guardado la llave y me arrepentí de haberla tocado. Intenté distraerme, pero cada sonido, cada crujido, me hacía saltar. Entonces vi algo en las cámaras de seguridad. Uno de los monitores mostraba a una figura de pie junto a uno de los surtidores. Era alta, delgada, y llevaba un abrigo largo que ondeaba ligeramente en el viento. «Oiga, la gasolinera está cerrada», grité a través del micrófono que conectaba con los altavoces exteriores. La figura no se movió. Respiré hondo y salí con una linterna, intentando no mostrar mi miedo. La figura seguía allí, inmóvil, de espaldas a mí. «¿Necesita algo?», pregunté con cautela. Cuando di un paso más cerca, la figura se desvaneció frente a mis ojos. No corrió, no se desvaneció en la niebla, simplemente dejó de estar ahí. Volví a entrar corriendo, con la piel erizada y el aliento entrecortado. Cerré la puerta con llave y me senté detrás del mostrador, intentando calmarme. De repente, las luces comenzaron a parpadear. La raya de la tienda, que había estado apagada, se encendió sola. Una canción antigua, apenas reconocible, comenzó a sonar. La voz de una mujer cantaba una melodía inquietante, como un lamento. Y entonces, lo vi. En la cámara que apuntaba al interior de la tienda, una figura estaba de pie, justo detrás del mostrador donde yo estaba sentado. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Miré de nuevo la pantalla, y la figura seguía ahí, mirándome fijamente. Era un hombre con un rostro pálido, los ojos hundidos y vacíos, y una sonrisa torcida que no parecía humana. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, no quise contestar, pero la campanilla de la puerta resonó de nuevo, y luego el ruido de pasos acercándose al mostrador. «¿Qué quieres?», grité, con lágrimas en los ojos. La luz se apagó por completo, y en la oscuridad, escuché una voz susurrando junto a mi oído: «Devuélvela». No recuerdo cómo salí de la gasolinera. Lo siguiente que sé es que estaba en mi coche, conduciendo a toda velocidad por la carretera,
con la llave todavía en el asiento del pasajero. Cuando finalmente llegué a casa, la arrojé en un río cercano, deseando que todo terminara. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. Nunca regresé a esa gasolinera, pero a veces, en la quietud de la noche, siento que alguien me observa. He cambiado de casa, de ciudad, incluso de nombre, pero no importa a dónde vaya. Siempre encuentro la llave oxidada en algún lugar. Y cada vez que la veo, sé que el tiempo se me acaba. Siempre he sido alguien que disfruta conducir de noche. Hay algo en la tranquilidad de las carreteras vacías, en la brisa fresca que entra por la ventana, que me ayuda a despejar la mente. Sin embargo, después de lo que me ocurrió hace 3 años, evito a toda costa viajar cuando el sol se oculta. Aquella noche, regresaba a casa después de visitar a mi madre en un pueblo pequeño a unos 300 kilómetros de mi ciudad. Había calculado mal el tiempo y terminé saliendo mucho más tarde de lo planeado. Mi auto estaba casi sin combustible, y sabía que en esa carretera rural las gasolineras eran escasas. Pasaron kilómetros de oscuridad. Los árboles altos que bordeaban la carretera apenas dejaban que la luz de la luna iluminara el camino. Mis faros eran lo único que rompía la penumbra. El marcador de combustible comenzó a parpadear y la tensión en mi pecho aumentó. Entonces la vi, un viejo letrero de neón a lo lejos, parpadeando con la palabra gasolina. La estación parecía salida de otra época. El edificio era pequeño, con pintura desgastada y ventanas polvorientas. Solo un surtidor estaba operativo. A pesar de lo tétrico del lugar, decidí detenerme. No tenía muchas opciones. Cuando estacioné junto al surtidor, sentí un escalofrío recorrerme. Había un silencio extraño, antinatural. Ni siquiera se escuchaban grillos. Bajé del auto y miré alrededor, esperando ver al encargado. Nadie apareció. El surtidor era manual, así que comencé a cargar el combustible yo mismo. El sonido del combustible llenando el tanque rompía el silencio, pero no era suficiente para calmar mi creciente incomodidad. Entonces lo sentí, una mirada. Miré rápidamente hacia la tienda de conveniencia que estaba al lado del edificio principal. A través de las ventanas sucias, juraría que vi una sombra moverse. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», grité, tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba. Nadie respondió. Terminé de cargar el combustible lo más rápido que pude y me dirigí hacia la tienda para pagar. La puerta chirrió al abrirse, y el interior olía a humedad y a algo más que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. El lugar estaba desierto. Las estanterías estaban casi vacías, salvo por algunos productos expirados que acumulaban polvo. En el mostrador había una vieja caja registradora y un timbre oxidado. Lo toqué una vez, 2 veces, pero nadie apareció. Justo cuando estaba por salir, escuché un susurro. Fue débil, casi imperceptible, pero lo suficiente como para detenerme en seco. «Ayuda». Giré la cabeza hacia el fondo de la tienda. Había una puerta entreabierta que daba a lo que parecía ser un almacén. El susurro se repitió, más claro esta vez: «Ayúdame». Mi instinto me gritaba que me fuera, que no me involucrara, pero algo me empujó a acercarme. Al abrir la puerta, un hedor insoportable me golpeó. Era una mezcla de sangre, podredumbre y algo más, algo que no podía identificar. Dentro, el aire era aún más frío que afuera. Había cajas apiladas y un refrigerador industrial al fondo. Mientras avanzaba, vi algo que me detuvo en seco, marcas de garras a las paredes, profundas y recientes. El susurro se convirtió en un gemido, y provenía del refrigerador. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero mis manos temblaban mientras agarraba el asa y la abría. Lo que vi dentro me persigue hasta el día de hoy. Había una mujer, pálida como la muerte, con ojos hundidos y labios agrietados.
Sus brazos estaban cubiertos de cortes profundos y su ropa estaba empapada de sangre seca. «Por favor, ayúdame», murmuró. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un movimiento detrás de mí. Algo pesado y frío me golpeó la cabeza y todo se volvió negro. Desperté en el suelo, atado con cuerdas. La mujer ya no estaba en el refrigerador. En su lugar, un hombre alto, con un rostro desfigurado por cicatrices, me miraba desde el otro lado del cuarto. Sus ojos eran vacíos, como los de un tiburón, y en sus manos sostenía un cuchillo enorme. «Te vi desde que entraste», dijo con una voz grave y rasposa. «Eres el primero en semanas. Será divertido». No sé de dónde saqué la fuerza, pero logré soltarme de las cuerdas. En un acto de puro instinto, tomé una de las cajas y se la arrojé al rostro, aprovechando el momento para correr hacia la salida. Mientras corría, escuché sus gritos y pasos pesados detrás de mí. Llegué al auto, lo encendí y aceleré sin mirar atrás. Por el espejo retrovisor, vi cómo el hombre salía corriendo del edificio, pero se detuvo al borde de la carretera, como si algo lo obligara a quedarse allí. No me detuve hasta llegar a casa. Cuando traté de denunciar lo ocurrido, la policía me miró con incredulidad. Me dijeron que no había ninguna gasolinera en ese tramo de la carretera. Hasta el día de hoy, no sé si lo que viví fue real o algún tipo de alucinación. Pero cada vez que paso cerca de ese lugar, siento ese escalofrío de nuevo, y mi instinto me dice que acelere. Nunca sabré qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche, pero hay algo que sí tengo claro: hay lugares en los que no deberíamos detenernos, sin importar qué tan desesperados estemos. Siempre pensé que trabajar en una gasolinera era un empleo tranquilo, incluso aburrido. Me gustaba la soledad del turno nocturno, la música suave que llenaba el silencio, y los ocasionales clientes que pasaban por un café o un paquete de cigarrillos. Nunca pensé que algo tan rutinario se convertiría en mi peor pesadilla. Era una noche común. Las horas pasaban lentas, y apenas había tenido 3 clientes desde las 11 de la noche. Me entretenía revisando mi celular y leyendo algún libro, cuando el reloj marcó las 3:33 de la mañana. En ese instante, escuché el motor de un auto acercándose. Miré por la ventana, pero no vi nada. Solo el asfalto vacío y las luces parpadeantes de los surtidores. Pensé que el ruido debía venir de la carretera cercana y lo ignoré. Sin embargo, al volver a mi libro, escuché el característico sonido de un vehículo estacionándose frente a uno de los surtidores. Me asomé de nuevo y vi un auto negro, un sedán antiguo que parecía sacado de los años 70. Estaba impecable, como recién salido de fábrica. Era raro, porque ese tipo de autos no eran comunes por la zona. Un hombre bajó del coche. Vestía un traje oscuro, perfectamente ajustado, y un sombrero que le cubría el rostro. Caminó con calma hasta la entrada de la tienda. Cuando cruzó la puerta, una ráfaga de aire helado lo acompañó, como si el invierno entero lo siguiera. «Buenas noches», dijo con una voz profunda y calmada. «Buenas noches», respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque algo en su presencia me ponía nervioso. El hombre se quedó parado frente al mostrador, sin tomar nada de los estantes. Solo me miraba, aunque sus ojos estaban ocultos bajo la sombra del sombrero. «¿Puedo ayudarte en algo?», pregunté, intentando mantener la compostura. «No, gracias», respondió con una sonrisa que me heló la sangre. El silencio se alargó incómodamente, hasta que finalmente dijo: «¿Sabes qué hora es?». Miré el reloj. «Son las 3:35». El hombre sintió lentamente, como si esa información fuera importante. Luego sacó del bolsillo una billetera antigua y colocó un billete de $20 sobre el mostrador. «Quiero que me llenes el tanque», dijo, señalando su auto. Asentí, tomé el dinero y salí con la manguera de gasolina. Al acercarme al auto, noté algo extraño: no había placa en el parachoques trasero,
ni marcas en el vehículo que indicaran su modelo o fabricante. Cuando abrí el tanque, sentí un olor extraño, algo que no era gasolina, sino una mezcla metálica y algo que no podía identificar. Volví a la tienda para devolverle el cambio, pero cuando entré, el hombre ya no estaba. ¿Se fue?, pregunté en voz alta, aunque no había nadie más. Miré hacia afuera, pero el auto seguía allí, estacionado. De repente, las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear. La radio, que había estado apagada, se encendió sola, emitiendo estática. «Hola», grité, con la sensación de que no estaba solo. Al darme la vuelta, lo vi de nuevo. El hombre estaba parado detrás del mostrador, observándome con una expresión que no puedo describir. No sé cómo llegó allí sin que lo viera entrar. «¿Por qué te asustas?», dijo, con una calma que solo aumentaba mi terror. Intenté hablar, pero las palabras no salían. «Es solo gasolina», continuó. «Nada fuera de lo común. Pero tú sabes que no siempre es así, ¿verdad?». Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces, sin previo aviso, el hombre desapareció. No caminó ni se desvaneció gradualmente, simplemente ya no estaba allí. El auto negro también había desaparecido. Las luces dejaron de parpadear y la radio volvió al silencio. Todo parecía haber regresado a la normalidad, pero cuando miré el reloj, me di cuenta de algo que me hizo temblar: el tiempo no había avanzado. Seguía marcando las 3:33. Renuncié a ese trabajo al día siguiente. Pero cada vez que paso por una gasolinera, reviso el reloj. Porque sé que, algún día, ese hombre volverá. Trabajo en el área de mantenimiento de gasolineras. Mi tarea consiste en inspeccionar los equipos, reparar fugas y asegurarme de que todo funcione correctamente. La mayoría de las estaciones que visito son modernas, pero hay algunas viejas, casi olvidadas, que aún permanecen en funcionamiento. Una noche, me asignaron a revisar una gasolinera en las afueras de un pueblo pequeño, de esas que parecen estar atrapadas en el tiempo. Era una estación que operaba desde los años 60, con un diseño retro y surtidores antiguos que apenas seguían funcionando. Llegué al lugar cerca de las 10 de la noche. El encargado, un hombre mayor llamado Don Efraín, me esperaba en la oficina. Su expresión era tensa y se notaba que estaba nervioso. «Gracias por venir a estas horas», dijo mientras me ofrecía un café. «Hay algo raro con el surtidor 7. A veces no funciona, pero lo peor es que algunos clientes dicen haber visto cosas extrañas». Me reí, pensando que exageraba. «Probablemente sean alucinaciones de gente cansada o borracha», dije, tratando de aligerar el ambiente. «No te rías», respondió serio. «He trabajado aquí más de 20 años y sé lo que te digo. Ese surtidor tiene algo. Si ves algo raro, no te detengas. Haz tu trabajo y lárgate». Su advertencia me dejó inquieto, pero decidí ignorarla. Tomé mis herramientas y salí hacia los surtidores. La noche era fría y silenciosa. La única luz provenía de las farolas de la gasolinera, que parpadeaban ocasionalmente. Caminé hasta el surtidor 7, el más alejado del edificio principal, justo al borde de la propiedad. Revisé los sistemas básicos y no encontré nada fuera de lo común. Todo parecía estar en orden. Entonces, escuché pasos. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Supuse que era el encargado, así que seguí trabajando. Sin embargo, los pasos continuaban, rodeándome, como si alguien estuviera caminando en círculos. «Efraín», grité, pero nadie respondió. Cuando volví mi atención al surtidor, noté algo extraño. Había huellas húmedas en el suelo, como si alguien descalzo hubiera caminado por allí. «Esto debe ser una broma», murmuré. De repente, el aire se volvió más frío, y el olor a gasolina se intensificó hasta volverse insoportable. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, de pie junto a otro surtidor,
estaba un hombre. Vestía un uniforme de empleado antiguo, como los que usaban en los años 60, con una gorra que le cubría parte del rostro. ¿Necesita ayuda?, pregunté, aunque mi voz salió temblorosa. El hombre no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirándome. Voy a llamar a seguridad, amenacé, retrocediendo hacia la oficina. Pero cuando di un paso, el hombre desapareció. No caminó, no se desvaneció, simplemente ya no estaba ahí. Decidí que ya había tenido suficiente. Recogí mis herramientas y comencé a caminar de vuelta. Sin embargo, cuando pasé frente al surtidor 7, sentí una mano helada agarrar mi brazo. Me giré instintivamente y lo vi de nuevo, esta vez mucho más cerca. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, y sus ojos eran vacíos, como dos pozos oscuros. «Vete de aquí», susurró, con una voz gutural que no parecía humana. Solté un grito y corrí hacia la oficina. Cuando llegué, le conté a Efraín lo que había visto. Él me escuchó en silencio, como si ya supiera lo que iba a decir. «Eso confirma lo que sospechaba», dijo finalmente. «Hace décadas, un empleado murió aquí, en un incendio causado por una fuga de gasolina. Él estaba trabajando en el surtidor 7. Desde entonces, algunas personas lo han visto. No le gusta que alguien toque ese surtidor». No quise saber más. Dejé el reporte incompleto y me fui, jurando que no volvería a trabajar en ese lugar. Desde esa noche, he tratado de olvidar lo ocurrido, pero a veces, en mis sueños, veo al hombre del uniforme, mirándome con esos ojos vacíos, como si me estuviera esperando para terminar lo que empezó.